A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, amigos, muchos saludos desde la radio, desde Polideportivo, en este 25 de noviembre, cuando estamos finalizando ya el mes, en nuestro programa 21. Es lunes, hay que repasar el marcador de la jornada, en el que ha habido deportes que la verdad lo han bordado, como es el caso del balonmano, donde todos los partidos se han contado con victorias, y otros, como el fútbol, en el que ocurrió prácticamente todo lo contrario. Menos mal que finalmente el equipo senior lograba cambiar el rumbo de esa serie de resultados negativos que se habían producido a lo largo del fin de semana. En fin, tenemos noticias de fútbol, tenemos balonmano, tenemos fútbol sala, tenemos atletismo. Comenzamos. Bien, y lo vamos a hacer precisamente hablando del mundo del fútbol, con lo que supuso la única victoria de nuestro Abarán a lo largo y ancho del fin de semana, pero una victoria importantísima en un partido con muchas alternativas y en el que quizá durante muchos minutos el equipo de ICO no realizó el mejor fútbol de la actual temporada, pero también es importante que haya lo que ha faltado en otros partidos, acierto de cara a portería, y que sobre todo el equipo se sepa sobreponer a situaciones adversas, como puede ser un gol del equipo contrario nada más saltar al terreno de juego al comienzo de la segunda parte, o una lesión mediada a la primera mitad que supone el tener que cambiar varias posiciones de jugadores, además de los problemas ya consabidos que tenía el propio entrenador antes del comienzo del choque para componer sobre todo esa línea defensiva. En fin, intentemos contarle lo que fue el partido para aquellos que no asistieran en el día de ayer, en una tarde fría pero agradable, con un sol que se agradecía, valga la redundancia, y con alrededor de 300 espectadores en los graderíos, yo diría que una asistencia que se puede catalogar como bastante aceptable, como bastante buena, aunque siempre, lógicamente, sería importante tener un poquito más, pero ya nos conformaríamos también porque que habitualmente, y sobre todo cuando llega el crudo invierno, las gradas de las colonias estuvieran como la tarde de ayer. El partido comenzaba con un Abarán que jugaba con David en portería, los laterales para Juan y Ballester, Schuster y Duso, que era la gran novedad, ocupaban el centro de la zaga, por delante se situaban Dani, Bolo y Chipi en la zona de creación, con Pedro en una banda, Pablo en la contraria, Álvaro en la media punta y Nico como hombre más adelantado. El equipo rival, la Olla B, en el que era Baja su máximo goleador, pues se situaba bien sobre el terreno de juego, demostraba que un equipo con mucha juventud y con confianza, lo que dan los buenos resultados, el ser el equipo más goleador del grupo, y quizá también, ¿por qué no?, la tranquilidad que da el tener a su equipo mayor, a su primer equipo, en una posición inmejorable dentro de la segunda división B, a las órdenes de José Miguel Campos, pues prácticamente en los 4 primeros puestos desde hace muchísimas jornadas, lo que no era el objetivo sin duda de un recién ascendido, pero el hecho de que vayan entrando algunos de estos jugadores en las convocatorias del propio Campos hace que esa ilusión se multiplique. Lo cierto es que el partido comenzó con dos equipos que iban a buscar la portería rival sin un dominador claro. Quizá en el centro del campo durante muchos minutos fue el equipo de la Olla el que ganó la partida al cuadro abaranero, que intentaba aproximarse a la portería defendida por Dani, sobre todo con balones largos a las bandas, intentando buscar la espalda a la defensa del equipo lorquino. Aunque en esa primera mitad la más clara ocasión la tuvo el equipo de la Olla en un balón largo por la banda derecha de su ataque, que cuando prácticamente entraba en la portería defendida por David, lo salvaba in extremis el central Schuster, que de nuevo fue uno de los grandes baluartes del equipo baranero a lo largo y ancho de todo el encuentro.
En cambio, cuando parecía que se podía llegar al descanso con el marcador inicial, en el minuto 36, Pedro aprovecha en el segundo palo un error en el despeje del propio Dani. Ya había despejado de puños en varias ocasiones, pero en esta ocasión, pues su despeje, en lugar de ir hacia la banda, le salió hacia el lado contrario, hacia la posición en que se encontraba desguarnecida su portería, y muy atento allí, un ilustre veterano como es Pedro, prácticamente a puerta vacía, lograba marcar el gol que abría el tanteador y que ponía en ventaja al equipo local. Era el minuto 36 y desde ahí al descanso pues se intentó mantener esa ventaja, que finalmente se llegó al receso con un equipo por delante en el marcador, insisto, en una primera parte bastante igualada. De inicio en la segunda parte, el entrenador local Ico realizaba 2 cambios. Saltaban al terreno de juego Gerardo y Roberto en sustitución de Pedro y Álvaro, aunque hay que decir que antes, comentábamos ya que había habido una incidencia, en el minuto 35 Juan, con un problema físico, al parecer con una lesión muscular de la que tanto se habla en los últimos días a nivel nacional, pues tenía que solicitar el cambio y su posición era ocupada por Miguel Ángel, que reaparecía esta temporada después de también de tener que solventar muchos problemas físicos en lo que ha sido su particular pretemporada. Miguel Ángel pasaba a ocupar plaza en el eje de la zaga junto a Schuster y Duso se convertía en comodín, al igual que como hacía anteriormente en su equipo de fútbol sala, y pasaba a ocupar el lateral derecho. Así se llegaba, como digo, al descanso, y con la salida de Gerardo y Roberto, pues no había prácticamente cambios de posicionamiento sobre el terreno de juego. Gerardo ocupaba la plaza de Pedro en banda derecha, pasando Pablo a la izquierda, y Roberto en la media punta por detrás del delantero centro Nico, en sustitución de Álvaro, que también, como nos había dicho Ico el pasado viernes, había arrastrado problemas a lo largo de toda la semana. Pero nada más salir en la segunda mitad, llegaba un auténtico jarro de agua fría, el gol del empate de La Hoya. Y fue una jugada tan rápida, después del inicio de ese segundo tiempo, que personalmente no pude verla, y como no hay repetición, pues simplemente me quedé con lo que me contaban mis vecinos de localidad. Fue un córner a la izquierda del meta David, que sacaba cerrado el equipo lorquino, y cuando estábamos anotando los cambios que se habían producido en ese tiempo de descanso, ya les digo que no había transcurrido ni un minuto de la segunda parte, pues parece ser que hubo una cierta indecisión, y entre 4 defensores y el portero local remataba a puerta el delantero del equipo de La Hoya para poner de nuevo las tablas en el marcador. Insisto en que un gol extraño, en una situación extraña, y en el que cogió un poquito en frío al equipo de casa. Pero la fortuna de nuevo salió con los que vestían de azul, con el equipo local, ya que solo 3 minutos más tarde, de nuevo, el cuadro baranero se ponía en ventaja, y además en una jugada muy bonita, posiblemente de la jugada mejor entrelazada de toda la segunda mitad. Y finalmente un centro de Gerardo que remataba sin dejarla parar Nico, poniendo el balón prácticamente en la escuadra, haciendo un auténtico golazo. Esperemos que sea el primero de una racha que dure muchos partidos, porque evidentemente todos los equipos se tienen que encomendar a un goleador, y aunque golear es también faceta de todos y es importante que todos aporten, ahí está Pedro, ahí está el propio Schuster, que marcaba hace algunas jornadas, Juan, que en el último partido en casa conseguía el gol del empate, pero lógicamente siempre la referencia goleadora es Nico, que ya ha demostrado que puede alcanzar los 15 o 20 goles por temporada, y eso sería importantísimo para este equipo, para los intereses de nuestro Barán. Bien, minuto 49, de nuevo el equipo en ventaja en el marcador, después de un bonito gol. El partido se sigue desarrollando sin un dominador claro, lógicamente con el cuadro de La Hoya, que también comenzó a realizar cambios, buscando más la puerta de David para intentar conseguir el empate, y en una jugada aparentemente sin peligro, en el minuto 70, Paco, el dorsal número 11, engancha un auténtico trayazo desde fuera del área, desde unos 25 metros, que se cuela por la escuadra de la meta local. En el primer palo, pero un auténtico golazo en una posición en la que ni siquiera parecía que estuviera en una posición clara de lanzar a puerta, pero el jugador lorquino tuvo el atrevimiento y tuvo premio a ello con un auténtico golazo.
ante quizá una acción en la que no hubo demasiada intensidad para defender. Por tanto, quedaban 20 minutos para el final del partido y de nuevo tablas en el marcador. Parecía que el partido iba a acabar de esa forma, pero no fue así porque además el equipo de casa seguía buscando la victoria. Antes del gol del empate, otro nuevo contratiempo. Ballester también con problemas tenía que abandonar el terreno de juego, por lo que los dos laterales que salieron titulares no pudieron acabar el choque, y fue el juvenil Raúl el que debutó en esta temporada, creo que de forma oficial, aunque lo ha hecho ya en algún partido amistoso con el equipo de casa. Raúl, un jugador que ya debutara en tercera división hace algunas temporadas y que ocupó esa plaza de lateral izquierdo donde se desenvolvió con bastante soltura. Posteriormente, y tras el gol del equipo lorquino, en el minuto 76, Chipi dejaba su posición a Darío, con lo que Ico se jugaba todas las bazas que le quedaban en el banquillo con un jugador de ataque. Eso suponía que Darío se situaba en punta junto a Nico, que Roberto retrasaba un poquito más su posición para ejercer de organizador en el centro del campo junto a Dani Bolo, y bueno, pues el equipo ahí buscó intentarlo, buscó hasta el último momento, y como la insistencia tiene premio, pues ese caso también lo tuvo el equipo local, puesto que ya cuando se cumplía el minuto 90 y parecía que el reparto de puntos iba a ser la nota, iba a ser el tanteo que se iba a dar de nuevo en el Municipal de Las Colonias, una muy buena jugada de Pablo, a pesar de los minutos que habían transcurrido por banda derecha, llega prácticamente al línea de fondo y su centro es rematado impecablemente de cabeza por Darío, por el último hombre que había saltado al terreno de juego, para conseguir entre el delirio de la grada y de los propios jugadores el gol que suponía la victoria para el equipo de casa. El 3-2 definitivo que hace que el equipo sume 3 puntos importantísimos en la tabla clasificatoria para no perder comba respecto a los equipos de arriba, incluso dada la situación, los resultados que se dieron en esta jornada, poder avanzar algunas posiciones, eso sí, dentro de una igualdad manifiesta de muchísimos de los equipos, de más del 50% de los equipos de la categoría, con lo que un resultado contrario, un resultado negativo, te hace retroceder rápidamente en esa tabla clasificatoria, y un par de buenos resultados hace que te subas al carro de los equipos que están prácticamente en posición de ascenso. Decir que en el equipo abaranero, en la nota negativa del partido, amén de las lesiones, hubo 5 jugadores sancionados con cartulina amarilla: Schuster, Chipi, Dani, David y Gerardo, que esperemos que ninguno de ellos tenga que cumplir partido de sanción todavía, y que afortunadamente en ese aspecto los dos hombres que ayer fueron baja por esa situación, tanto Pepe Gamarra como Iván, podrán ser recuperados por su entrenador de cara al próximo fin de semana, en el que el equipo empieza la recta final de la primera vuelta. Una recta final, en teoría, e insisto en ello y lo recalco, en teoría bastante más asequible, porque el cuadro baranero va a enfrentarse a la mayor parte de equipos que están en la zona baja, pero baste solo recordar lo que ocurrió la temporada pasada y la cantidad de puntos que se fueron al traste, que se perdieron precisamente frente a equipos que luego incluso descendieron de categoría. El próximo fin de semana hay que visitar a otro filial, el Molina B, para después recibir a una Alberca que está en clara línea descendente, para después viajar a Puerto Lumbreras, también en la zona baja, recibir al Esparragal, visitar al Mazarrón, quizá lo más complicado que queda de la primera vuelta, recibir en casa al colista Santiago de la Ribera y despedir la primera vuelta precisamente viajando a Moratalla para enfrentarse a otro de los equipos que no están precisamente en su mejor momento. Pero en fin, habrá que ir partido a partido, esto no es cuestión de hacer el cuento de la lechera, partido a partido, sumando de 3 en 3, porque es la única forma de poder acercarse a los puestos de arriba y sobre todo ir abriendo brecha respecto a los de abajo. Ayer, como premio a la constancia, se quedaron los 3 puntos en casa, nuestro Abraham 3, La Olla B 2. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abraham. Y precisamente, puesto que estábamos nombrando a los rivales, vamos a repasar los resultados de esta 10ª jornada. Fueron los siguientes: Esparragal 1, Churra 3, Mazarrón 2, Lumbreras 0, Santiago de la Ribera 2, La Alberca 2. Quizá uno de los resultados sorpresivos, el colista logró su segundo punto de la temporada y además marcó 2 goles, los mismos que había logrado en las 9 jornadas anteriores. Moratalla 2, Molina 1.
Beniaján 0, Lorca Deportiva 1. Un solitario gol de penalti de Rafa Soriano, el mismo que marcó al Abarán, le dio la victoria al equipo lorquino en el campo de los Marques. Sojo 2, Alquerías 2. Se presumía un partido complicado y finalmente así lo denota el resultado. Otro empate, Fuente Álamo 1, Sangonera La Verde 1. No sabemos si será que el campo afectaría al equipo de Sangonera o que quizá haya perdido alguno de sus efectivos, como ya se comentaba desde hace semanas. Habrá que seguir esperando. Y la gran goleada de la jornada se producía en el último encuentro que comentamos. Atlético Cabezo de Torres 8, Juvenia 0. Habría que decir aquello de quién te ha visto y quién te ve, cómo ha bajado el Juvenia, precisamente desde que perdiera su primer partido en su visita a las colonias hace algunas jornadas. Esto nos depara una tabla clasificatoria que está encabezada por el Lorca Deportiva y segundo Sangonera La Verde, ambos con 23 puntos. Indudablemente son los dos grandes favoritos al ascenso por presupuesto. Tercero es La Hoya, el rival de ayer de nuestro Abarán, con 19, los mismos que tiene el Sojo, que es cuarto clasificado. Nuestro Abarán asciende hasta la quinta plaza con 17 puntos, mientras que la sexta y séptima son para Beniaján y Churra, sorprendente Churra, ambos con 16. Con 15 puntos tenemos hasta 4 equipos, Alquerías, Mazarrón, Alberca y Juvenia. Y ya en 12ª plaza el Cabezo de Torres con 12. 13º Moratalla con 11. 9 tienen Fuente Álamo y Molina. Y las 3 últimas plazas para Lumbreras y Esparragal con 8. Sigue siendo Farolillo Rojo Santiago de la Ribera con 2. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a las categorías de base, ya lo decíamos en el inicio del programa, no fue una jornada excesivamente para recordar, sino todo lo contrario, ya que no se consiguió escasamente, para ser más exacto, un pírrico punto en categoría infantil. En juveniles, primera derrota de la temporada, alguna vez tenía que llegar, Fútbol Base Jumilla 2, nuestro Abarán 1, el equipo abranero que se quedó helado en su visita a tierras jumillanas, con lo que desciende una posición en la tabla clasificatoria. Primero sigue siendo el Archena, que es una auténtica locomotora, que ganó de nuevo en el día de ayer goleando a domicilio, tiene 22 puntos el equipo de la localidad de la Vega Media, segundo es el cuarto distrito de Jumilla con 16 puntos, tercero nuestro Abarán con 15, no obstante la pelea sigue en todo lo alto, estamos en la primera vuelta y hay que seguir intentando estar entre los mejores para intentar al menos, valga la redundancia, estar ahí en la recta final del campeonato a ver qué es lo que se puede conseguir. En cadetes, en partido disputado en el Municipal de Las Colonias en la tarde del sábado, nuestro Abarán 0, Lorca 2. La verdad es que el equipo abranero con muchísima gente de primer año, que es algo que está siendo la nota dominante en la mayor parte de los equipos, ha habido un año de cambios, lo está notando, está en una categoría superior y lógicamente hay equipos mucho más ahormados, como es el caso de este Lorca, que aunque los nuestros tuvieron sus opciones, sobre todo en la primera mitad, finalmente, como si fuera un combate de boxeo, acaba imponiéndose el equipo con mayor resistencia. En categoría infantil, como les decía antes, se cosechó el único punto de la jornada en las bases. Además, en cancha del colista, lo que también sabe a poco, Caravaca 2, nuestro Abarán 2. Y por último, en categorías alevines, en ambos casos, derrota. Muy distinta, pero derrotas a fin de cuentas. En el partido disputado en Las Colonias, en el derbi, nuestro Abarán A 1, Cieza 2, en un partido que los nuestros desaprovecharon muchísimas ocasiones de gol, lo que finalmente provocó que perdieran el partido, mientras que en el otro partido, el jugado a domicilio, el equipo abaranero se vio superado y goleado por el rival, Atlético Torreño 7, nuestro Abarán B 1. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cambio, después de todos estos resultados negativos, hay que hablar de balonmano, donde todos los partidos se saldaron con victoria, probablemente porque, si nos atenemos a la lógica, los equipos de Abarán eran todos y cada uno favoritos en sus respectivos enfrentamientos. En segunda división masculina, Asociación Abaranera 36, Alguazas 18, el equipo de Abarán que sin realizar un bonito encuentro, sin realizar un partido que vaya a pasar a los anales del balonmano, ni muchísimo menos, dobló al rival en el marcador, algo que hay que entender como lógico debido a que el equipo de Alguazas es el novato de la categoría, pero a mí me gustaría desde aquí
y posiblemente no nos esté escuchando nadie de Alguazas, agradecer a los componentes de este equipo, que llegó con 8 jugadores de campo y 2 porteros, sobre todo su deportividad, sobre todo que saltaron a la cancha y disputaron 60 minutos intentando pues ofrecer cada uno su mejor versión, intentar llegar a la meta rival, intentar anotar goles. Bueno, no fue un equipo que, como en otras ocasiones, se haya distinguido por hacer muchísimas faltas, por marrullerías, por excesiva dureza. Recordamos aquí algún partido de temporadas anteriores contra equipos como el desaparecido Lorca o contra Cejín, partidos que se han tornado desagradables por el carácter y por la forma de jugar del rival. Insisto en que el del sábado, al menos bajo mi punto de vista, no tuvo ninguno de estos ingredientes. Simplemente que es muy difícil que un equipo que se sentía tremendamente superior al rival pueda jugar al 100% de efectividad, a pesar de que desde el banquillo se le esté insistiendo en ello, pero es difícil intentar o lograr que un equipo logre la concentración absoluta para enfrentarse a un conjunto tremendamente inferior. No obstante, pues se vieron algunas cosas positivas, el debut de Ginés en el equipo de Abraham, al que todavía le falta bastante para estar en una buena forma física, pero que es un hombre que por experiencia y por cualidades puede aportar bastante al conjunto entrenado por Antonio García Molina, y sobre todo eso, que desde el banquillo se está intentando pues ofrecer un balonmano de muchísima intensidad, y teniendo en cuenta que este año la plantilla es muy amplia y hay posibilidades para que se pueda hacer, para que se pueda mantener ese ritmo, porque incluso es difícil entrar entre los 14 convocados en cada encuentro, en cada jornada, pues bueno, hay que pensar que el equipo tiene que ir a más. Y, ¿por qué no?, a lo largo de la segunda vuelta y cuando llegue el momento crucial de los playoffs, que podamos ver el verdadero potencial de un equipo que indudablemente el sábado no lo demostró, pero era suficiente como para ganar con holgura su partido. Partido, insisto, sin historia, pero ahí queda la victoria, ahí quedan los 2 puntos. Asociación Abaranera 36, Balonmano Alguazas 18. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Se disputó al completo la sexta jornada con estos marcadores dentro de esta segunda división. Helio Croca 27, Club Balonmano Murcia 40, no hubo sorpresa. Maristas Cartagena 37, Montesinos Jumilla 32, era probablemente el choque más igualado de la jornada y finalmente se impuso el equipo colegial cartagenero. Bullense 26, Ademur Ucán 42, victoria importante también para un equipo muy necesitado. Balonmano Águilas 20, CB Cartagena 32. Después de la victoria del Águila en la pasada semana pensábamos que podía poner más difícil el partido al líder de la categoría, pero finalmente el cuadro que dirige Pedro Herrera se mostró muy superior, al menos así lo refleja el marcador. Y el ya conocido Abaranera 36, Alguazas 18, que nos deja una clasificación con CB Cartagena líder, de momento 6 partidos jugados, 6 victorias, 12 puntos en su casillero. Segundo, Club Balonmano Murcia con 10, tercera plaza para Asociación Abaranera con 8, cuarto Maristas Cartagena también con 8. A continuación, con 6 puntos, los equipos que aspiran a meterse en esas primeras 4 plazas, Ademur UCAM, Balonmano Águilas y Montesinos Jumilla, y ya nos quedan los 3 equipos que no van a tener opciones de meterse en esas posiciones, ni muchísimo menos, como son Helio Croca, que cuenta con 2 puntos, y Bullense y Alguazas, que cierran la tabla clasificatoria con 1 punto cada equipo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En cuanto a la categoría juvenil, por fin llegó la primera victoria, además una victoria también bastante sonora en cuanto a dígitos en el marcador. Asociación Abaranera 36, Cotillas 15, victoria contundente del equipo que entrena Pepe Carayol, que como el propio entrenador nos comentaba en la tarde del sábado, pues poco a poco va mejorando, recordemos con una amplia plantilla pero con muchos jugadores de primer año, y aunque bien es cierto que hay equipos superiores en esta categoría juvenil, pues lógicamente también los nuestros deberán ir dando su auténtica medida y notando esa mejoría conforme
conforme vayan pasando las jornadas. La goleada de este fin de semana llegó en la primera categoría femenina, esa competición con solo 4 equipos, en la que ha terminado la primera de las 3 vueltas que tiene la liga regular y que deparó un resultado no demasiado habitual también cuando se habla ya de estas categorías senior. En el Juan Valera, Bullense 2, Unión Deportiva Abarán 41. 2-41. Ahí en nada, creo que con el resultado queda reflejado de sobra la diferencia del balonmano de uno y otro conjunto. En cambio, en las categorías cadete e infantil se jugaba el doble enfrentamiento en la matinal del sábado en el pabellón del IES Villa de Abarán y en partidos bastante más interesantes acabaron ganando los equipos de casa. En categoría cadete, Unión Deportiva Abarán 20, San Lorenzo 11, pero indudablemente fue un partido duro en el que hubo que trabajar de lo lindo por parte de todas las chicas, ya que incluso comenzaron perdiendo con un parcial de 1-4 que hacía presagiar que iba a ser un partido complicadísimo, pero conforme el equipo fue entrando en juego y adaptándose al rival, pues lograron un parcial rápidamente en que se colocaron por encima con el 6-5 y a partir de ahí pues la situación fue bastante más asequible para el conjunto cadete local. También el infantil logró ganar con un marcador más apretado, Unión Deportiva Abarán 10, San Lorenzo 8, el equipo representativo de Puente Tocinos al menos está trabajando con fuerza y esperemos que, al igual que decíamos en categoría masculina con Alguaza, esperemos que estos clubes que llevan pocos años en el mundo del balonmano pues sigan manteniendo la fuerza, sigan manteniendo la ilusión, porque son importantísimos para que las competiciones ganen precisamente en competitividad. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En fútbol sala, la jornada deparó cal y arena, pero bueno, vamos a intentar ir paso a paso. En categoría juvenil, Deportivo Abarán 7, Alberca B 4, victoria en la mañana de ayer domingo, en un choque en el que el equipo abaranero fue bastante superior a su rival, en el que al menos en la segunda parte que pudimos presenciar, creo que el árbitro se inhibió en alguno de los goles del equipo de Abarán. Creo que el resultado fue 8 o 9-4, pero finalmente en acta figura ese 7-4, que no obstante supone sumar 3 nuevos puntos en la tabla clasificatoria. Y teniendo en cuenta cómo está la clasificación, pues importantísimo seguir sumando de 3 en 3 en cada jornada. Les decíamos el pasado viernes que de 10 conjuntos que componen este grupo de primera juvenil, este grupo segundo, 6 se encontraban empatados a 12 puntos. No había prácticamente enfrentamientos directos, solo uno en esta jornada. Y lógicamente solo ese equipo, el que ha perdido ese partido, se ha descolgado. Y ha sido un poco contra pronóstico, porque el resultado fue de Deportivo Calais 3, Murcia B 4. Murcia B está sorprendiendo en el aspecto positivo. El Deportivo Calais lleva 2 derrotas consecutivas e ignoramos, se comentaba en el pabellón, la posibilidad de que se hayan marchado algunos chavales para que haya dado ese bajón en cuanto a marcadores. Abanilla ganó 1-6 en su visita a los Garres, Bulla ganó con apuro 6-4 al Algaida, Yecla ganó con mucho más apuro, un partido apretadísimo, 5-4 a Ceutí, que es de los equipos que están en la zona baja, y ahí está ese marcador de 7-4 del Deportivo Abarán, que hace que Albatros, Yecla, Bullas, Club Deportivo Murcia, Abanilla y el propio Deportivo Abarán sean los 5 primeros, todos ellos con 15 puntos. El Deportivo Calais ahora se descuelga a la sexta plaza con 12 y luego ya en la zona baja Ceutí tiene 7, la Algaida 6, la Alberca 3 y los Garres, que no ha conseguido todavía ganar, 1 punto. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a la categoría cadete, pues aunque se intentó, nada se pudo hacer en el partido frente al líder. El resultado fue de Aljucer El Pozo 7, Deportivo Abarán 1. Comentábamos el pasado viernes que en todo lo que iba de liga, el equipo del Pozo solamente había recibido un gol. El segundo lo recibió en la primera mitad del partido del choque del pasado sábado, que acabó ya en la primera parte con un rotundo 5-1 para los charcuteros. En la segunda mitad, el equipo que dirige Antonio Trigueros estuvo mucho más centrado y solo encajó un parcial de 2-0, a pesar de que tenía alguna baja importante. Y en fin, era un partido en el que había que intentarlo, pero no era la ocasión más propicia como para poder dar la sorpresa. El equipo tiene que seguir adelante y seguir mejorando, porque mimbres tiene para ello. En categoría infantil se celebraba el sábado la última jornada de los grupos clasificatorios. En el choque disputado en el pabellón Príncipe de Asturias, Deportivo Abarán 1, Villanueva 2,
aunque el equipo baranero mereció mucho más por lo que se vio en el terreno de juego a lo largo del partido. No obstante, y una vez que ha finalizado esta primera fase, el Deportivo Abarán queda, al igual que estaba la semana anterior, en la sexta plaza con 9 puntos. Y bueno, pues hablábamos con el presidente del club, con José Alfonso Montiel, de la nueva distribución de los grupos. Van a ser 3 divisiones, primera, segunda y tercera. Hay que tener en cuenta que en estos grupos clasificatorios, que también han sido 3, había 10 equipos, tanto en el A, en el B, en el que estaba el Deportivo Abarán, como en el C, y solo 8 en el grupo A. En principio eran 9, pero se retiró Campos del Río, por lo que suponemos que con 28 equipos habrá 2 divisiones de 9 y una de 10, porque en principio parece lo más lógico. Entonces habrá que esperar a las reuniones que se van a producir esta misma semana en el Comité de Fútbol Sala de la Federación Murciana, en el que se celebrará el sorteo de esos nuevos grupos y el calendario definitivo, ahora calendario a doble vuelta. Los 3 primeros de cada grupo, con toda seguridad, van a estar en primera división. Serán Mazarrón, en el grupo A, Mazarrón, Alcantarilla y Ciudad de Lorca. En el grupo B, Aljucer El Pozo, Cieza Fútbol Sala y Plástico Romero. Y en el grupo C, La Unión, Pinatar Arena y Pacote Bar de Pinatar, ambos de San Pedro. Decir que solamente ha habido 2 equipos que ganen todos los partidos en esta primera fase, han sido Mazarrón y La Unión, los líderes de los grupos A y C, que en el grupo B, en el que estaba el Deportivo Abarán, El Pozo perdió un partido, concretamente en Cieza. Cieza perdió un partido la pasada semana frente al Club Deportivo Murcia, y Plástico Romero, que ha sido el tercero, ha perdido 2, precisamente frente a los 2 equipos que se han quedado por delante en la tabla clasificatoria, Cieza Fútbol Sala y este fin de semana 1-7 ante Aljucer El Pozo. Que el Deportivo Abarán estará con toda seguridad en la segunda división. Del grupo B se clasifican Club Deportivo Murcia, Villanueva y Deportivo Abarán. Si hubiera un mejor cuarto clasificado, sería de este grupo el que pasaría a la primera división. En el grupo A, los clasificados del cuarto al sexto son Capuchinos A de Totana y el Palmar y Librilla, y en el grupo C, Torre Pacheco, Alcantarilla B y Santo Ángel. Probablemente esos sean los rivales del Deportivo Abarán en esa segunda y definitiva fase de competición, esa denominada segunda división. En fin, esperemos a lo largo de la semana, a ver si el próximo viernes tuviéramos ya constancia de cuál es el calendario, cuándo comienza la competición y cuáles son los rivales. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Hablamos de atletismo para terminar el programa en la noche de hoy. En el día de ayer se celebraba en las Torres de Cotillas la 18ª edición del cross de esta localidad de la Vega Media, primera prueba de la Liga Regional de Cross. En ella hubo distintos atletas de nuestro municipio participando, suponemos que algunos más de los que tenemos en nuestro listado, pero esta tarde en la página web de la Federación Murciana todavía no estaba colgada las clasificaciones definitivas, en la que intentábamos sacarlo por equipos para conocer a todos y cada uno de los participantes que hubo de nuestro municipio. Se sabrá a lo largo de la semana, tampoco en la página web de la entidad cronometradora, pero sí tenemos algunos datos y muy importantes. Por ejemplo, en la categoría de populares, es decir, atletas sin federar, recordemos que hay que estar federado para participar en la Liga Regional de Cross, y luego este año, ya también el año pasado, se admitía atletas que pertenezcan a distintos clubes, pero que no estén federados para disputar esta liga. Pues en esa carrera denominada de populares, primera posición, como no, para nuestro paisano Alberto Saurín Cano, que con un tiempo de 34.52 se subía a lo más alto del podio. En categoría prebenjamín femenina, atención a este dato, primera posición para Laura Mora Bermejo, del Club Deportivo Hoya del Campo, que realizó un tiempo de 2 minutos. Una carrera muy corta, pero ahí hubo una amplia representación del nuevo Club Deportivo Hoya del Campo en las distintas categorías de base. Y bueno, pues destacar la presencia de esta niña, Laura Mora, que fue primera, subiendo también a lo más alto del cajón. En la categoría promesa femenino, pues lo más normal del mundo, nos tiene muy mal acostumbrado. Primera posición para Amanda Cano Gómez, que como pretemporada para su temporada de marcha, pues realiza varios cross en esta época invernal, y que con un tiempo de 19.15 fue la vencedora absoluta en categoría femenina, perteneciente, como no, al Club UCAM Alleo. También del Club UCAM Alleo, en categoría juvenil masculino,
Cuarto fue Mario Carrillo Saurín con un tiempo de 20:51. Recordemos que Mario fue el campeón la temporada pasada, ahora en categoría juvenil. Vamos a ver si este año está al menos a ese nivel y puede de nuevo acudir al Campeonato de España. En categoría veteranos B masculino, quinta posición para Adolfo Carrillo Molina con un tiempo de 21:15, también perteneciente bajo los colores de Lucán Alleo, aunque igualmente pertenece a la agrupación deportiva Atletismo Abarán. Un décimo fue Alfonso Salara Ortega, también perteneciente al club abaranero, aunque en esta liga de cross con los colores del Club Deportivo Olla del Campo, con un tiempo de 23:35, y en la igual situación en veteranos C, sexta posición para Jesús Mira Milanés con un tiempo de 26:06. En fin, una buena representación del atletismo local en esta primera prueba del campeonato que, bueno, pues tendrá su continuidad dentro de algunas fechas, ya que la segunda cita será nada más y nada menos que el próximo 15 de diciembre con la celebración de la 31ª edición del Cross Nacional Fiesta de la Virgen de Yecla, indudablemente una de las citas más importantes del atletismo regional murciano, al menos en lo que se refiere a esta prueba campo a través. Y con esta noticia de atletismo vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, recordándole que, como siempre, como es habitual, y Dios mediante, el próximo viernes estaremos de nuevo con todos ustedes para informarles acerca de una nueva jornada. Gracias por su atención como siempre, muy buenas noches y hasta el viernes.